Hola, ¿cómo están? Una vez más el pastor Enrique Borja de Comunidad Cristiana de Puebla. Te quiero hablar de un tema que tú como creyente entiendes y es la ventaja que tenemos en estos días de que la voz de Dios nos habla y nos puede dirigir, nos puede prevenir, nos puede advertir. Y eso es algo que tenemos ventaja al lado de tantas voces que hay alrededor, que realmente lo que debemos hacer es apágalas y nada más escucha la voz del que sabe, al que le importas y te quiere hablar. Eso es un privilegio que tenemos y la primera cosa es que Él siempre quiere guiarnos a lo que es importante y la bendición de saber que Jesús te quiere hablar, pero el problema que generalmente tenemos es que no siempre estamos abiertos a escucharlo. Un momento bueno donde generalmente Dios nos habla es en la cama, antes de casi a punto de que estás durmiendo, cuando tu espíritu está en paz o cuando despiertas. Son momentos que Dios decide decirnos algo, o uno que también es excelente es cuando te bañas, porque nada como un rico baño y refrescarte, pero también o escuchar la voz de Dios. Y eso, te quiero decir, es un privilegio para nosotros y debemos sentirnos especiales, que Dios nos quiere hablar, para que ya no andemos como mucha gente anda. Así casi literal te lo ilustro como cuando tienes el palo, estás vendado en el momento de romper la piñata y no sabes por dónde va y la gente así está, por dónde, por acá, y oye tantas voces, arriba, abajo, y algunos a propósito te dirigen en la dirección equivocada. Pero tenemos al que sabe bien dónde está eso que está oculto y te quita la venda y puedes ver claramente el camino. Hay un verso que me encanta que está en el libro de Hebreos, capítulo 1, donde nos dice, capítulo 1:1, donde dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Aquí escuchamos que por casi 4000 años el Señor estuvo hablando y lo tenemos en su palabra. O sea, hay cosas que ya están grabadas en la palabra de Dios, que es la voz de Dios que los profetas escucharon. Y escucharon cosas significativas para hoy. Y a veces lo hacían a través de ciertas acciones físicas, ciertas situaciones, como cásate con esta ramera, y tratando de dar algún mensaje a través de acciones físicas, ¿no? Querían dar lecciones y mensajes al pueblo de Dios. Y luego nos dice, pero en los últimos días, Él ha decidido hablar por medio del Señor Jesucristo. Él es ahora es quien nos quiere expresar su voluntad, sus deseos. Hay otra escritura más, que es una realidad, es que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas, yo sé que como ovejas tienes la capacidad de oír la voz de Dios. Entonces, hermano, qué privilegio, tenemos una ventaja. Podemos oír, pregúntale al Señor y Él te va a dar la respuesta. Quisiera usar como ejemplo el apóstol Pablo, porque si pensamos en su momento de conversión, cuando va en Damasco, en un momento donde él iba todo como una bestia, como un animal, buscando perseguir a la iglesia, en ese momento se encuentra con una luz y una voz que le habla. Y simplemente él no sabe quién le está hablando. O sea, es una voz, pero no reconoce, obviamente no la distingue, como a veces nos pasa a nosotros. Hay tantas voces, pero no distinguimos. Y él hace la pregunta, ¿quién eres? Y entonces, ¿quién eres? ¿Quién me está hablando? ¿Quién eres? Pero le dice, ¿quién eres, Señor? Ya entiende que hay algo aquí divino, aunque no reconoce quién es esa voz de ese ser divino. Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces en ese momento él dice, el Mesías es Jesús, y entiende que esa es la voz de Dios. Y a partir de ese momento, él decide conocer a Jesús. A partir de ese momento,
él decide aprender y escuchar la voz de Dios. Entonces, hermano, qué privilegio que tú y yo podemos escuchar y saber. Y el próximo paso en la vida del apóstol Pablo es de que un señor llamado Ananías, que vivía en esa ciudad de Damasco, el Señor le habla y le dice, ve con Pablo y le hablas esta palabra. Y él lo hace pensando que con cierto temor, porque sabía por qué estaba Pablo. Pablo había llegado ahí incluso con el nombre de Ananías, porque cuando fue a la persecución, él sabía los nombres de las personas que iba a llegar a golpear y hacer sufrir. Y en ese momento Ananías, por la palabra, por la voz de Dios, siendo el instrumento de Dios, decreta y establece el diseño de Dios para Pablo. Este me va a ser testigo ante las personas no judías, que la Biblia llama gentiles, y también a los reyes y a los sacerdotes. Ahí estableció. La ventaja que tuvo Pablo es que había oído la voz de Dios. Y yo te digo, hermano, tú también la escuchas. Aprende a distinguirla y obedécela. Y tenemos la ventaja, imagínate, ventaja sobre los que no la oigan. Así es que te animo a escuchar la voz de Dios y ánimo.